¿Acaso podemos tener la Biblia y afirmar que creemos en ella, sin saber en realidad si el domingo reemplazó la solemnidad del día sábado? ¿O qué diremos de la inmortalidad del alma? ¿O del tormento eterno que pasarán los perdidos? ¿Qué sabemos en realidad del arrebatamiento? También nosotros debemos interpretar la Biblia correctamente. Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Busquemos en los textos bíblicos las herramientas que nos revelarán las grandes verdades que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y esta es la tercera temporada de Tectudio Podcast, titulada La Interpretación Bíblica. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Tectudio Podcast, textos para estudiar la palabra de Dios. Gracias por estar allí, gracias por tener la amabilidad de acompañarnos y darle de tu tiempo a Cristo Jesús, a nuestro buen Dios. No podemos continuar sin antes darles las gracias a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, por ser el editor, el creador y el productor de este podcast, de este contenido. Gracias a la divina providencia, hoy llegamos al episodio número 6, titulado La Interpretación Bíblica. Y de igual manera, le damos continuidad a esta tercera temporada. Vamos a tener una palabra de oración. Querido y amantísimo buen Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias Señor te estamos dando por la vida, por tu misericordia y por tu bondad que hoy has derramado nuevamente sobre cada uno de nosotros. Señor, ahora que estamos dispuestos a escuchar tu santa y divina palabra, te pedimos por favor que nos unjas y nos des esa doble porción de tu Espíritu Santo. Son las más ricas bendiciones que te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. El propósito de este audio, el propósito de este contenido es que tengamos una idea muchísimo más amplia de todo y en cuanto encierra la Biblia para todos nosotros. Para lograr interpretar las Sagradas Escrituras, déjame decirte que lo primero con lo que debemos contar es con la aprobación absoluta del Espíritu Santo, previa oración, claro está. Esto nos garantiza tener una idea y una mente mucho menos cuestionable y de una total incredulidad a la hora de leer y de estudiar las Sagradas Escrituras, de estudiar la Biblia. Hecho esto, debemos entender qué es lo que estamos leyendo. Se podría comenzar por saber quién es el autor, el año, a quién fue escrito en ese periodo, ese libro, ese comentario, ese verso que leemos allí. Si fue una carta, una historia o un evento pasado o futuro, si está en una parábola. Sería de mucha ayuda tener presente estos detalles para comprender lo que estamos leyendo. Esto no quiere decir que debemos ser unos eruditos o teólogos. Son simples referencias que hasta en las actividades cotidianas que tenemos en nuestras vidas, las deberíamos tener como referencia. Cuando uno va a comprar un producto, uno se fija en la fecha de caducidad, en la fecha que fue realizado, elaborado, y así un sinfín de cosas que podríamos decir. Con las Sagradas Escrituras igual, nos planteamos ante la Biblia, nos colocamos en oración, pedimos que Dios nos dé esa doble porción del Espíritu Santo. ¿Qué cita vamos a leer? ¿Quién fue el autor? Para que con esa información podamos entender poco más. La Biblia no se lee como cualquier otro libro. Te voy a leer Hebreos capítulo número 11, versículo número 6.
Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Debemos tener y practicar la fe, pedirle a Dios que nos capacite y nos ayude a tener fe, sobre todo para interpretar, para leer las Sagradas Escrituras, la Sagrada Biblia, los sagrados textos. Los seres humanos tomamos las Sagradas Escrituras como si ellas corriesen como una suerte de amuleto, donde solo la vemos en algunos hogares quizás, como de adorno, abierta en algún salmo, para así tener la protección del hogar, y estamos muy lejos de la verdad. Estamos demasiado apartados de la auténtica interpretación. Otros en particular abren la Biblia al azar esperando que ese método nos conduzca a una revelación divina, espiritual, y que nos ayude a solucionar lo que nosotros esperamos. Estas prácticas son incorrectas y erróneas. Así, lo que se logrará es nadar aún más en un profundo mar de incorrecciones. Un texto sin ningún contexto es un pretexto de los seres humanos. La Biblia se ha hecho y se ha realizado para que nosotros tengamos una cobertura amplia en nuestra vida. Es un manual, el cual debemos leerlo, interpretarlo cada vez que nosotros tengamos una falla, una avería en nuestra vida, poderla entonces solucionar. Así nos lo dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, desde el versículo 36 al versículo 45. Jesús se le aparece a los discípulos. En esta ocasión, los discípulos estaban siendo sometidos a la incredulidad más pura, pues en sus propios ojos les estaba aconteciendo a previa vista, y ellos se mostraron escépticos a creer lo que estaban viendo. Cada uno de ellos interpretó a su manera lo que ocurría. Uno dijo que era un espíritu, y cada cual manifestó su propia opinión. Cristo nos los dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y te voy a leer el 44 y el versículo 45. Después les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Mi querido amigo, mi querida amiga, Cristo Jesús no solamente quiso abrirles el entendimiento, sino que también les aclaró que el Antiguo Testamento hablaba también de él, daba como credibilidad y como auténtica formación lo que Moisés había escrito. A cada lector de la Biblia que se llegue a ella con una expectativa y con una idea con respecto a cómo interpretarla y a cómo leerla, que esto también les ocurría a estos discípulos, quienes en sus épocas cada uno tenía una concepción propia de lo que iba a ser el Mesías y cómo los libraría este libertador del Imperio Romano. Cristo les hablaba, les decía cosas acerca del reino, y ellos estaban entendiendo, interpretando que el reino del cual le estaba hablando Cristo Jesús era simple y llanamente quitar el Imperio Romano y colocar este nuevo reinado con Jesucristo en la tierra. Pero no lo entendieron porque estaban interpretando según a su manera. Por eso fue el hilo conductor, para poder entender, para poder ser capacitado, para poder leer, estudiar las Sagradas Escrituras, debemos tener un corazón
alineado y pedir esa doble porción del Espíritu Santo para así poderla entender. Pero para estos discípulos fueron sus propias ideas las que no les permitieron acercarse mucho más a la realidad bíblica. Sus propias expectativas les disminuyeron la verdadera realidad. Incluso, déjame decirte, ellos no aceptaron ni entendieron la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. En más de un versículo de cualquiera de los libros de lo que son los evangelios se puede leer que luego de que Cristo muere, ellos quedaron chasqueados, quedaron tristes, y cuando Cristo Jesús resucita y se les va a aparecer a sus discípulos, quienes primero se encuentran son con las mujeres y en particular con María Magdalena. La bendición no era para ella, era para los discípulos, pero como los discípulos no estuvieron, la bendición la recibió ella. Te hablo a ti, mi querido hermano, estamos buscando esa bendición de primera mano o otro se la va a llevar. Busca y recibe esa bendición que Dios te está brindando en este preciso momento. Distintas perspectivas se pueden lograr obtener de una persona que con fe acepta todo lo que está escrito en la Sagrada Biblia, sea sobrenatural o no. Y otra perspectiva se tiene de una persona que ni siquiera acepta los relatos históricos de la Sagrada Biblia. Y esta última, aunque errada, también forma parte de una errada interpretación. Gracias a Dios, el Espíritu Santo siempre está apto para llegar a la persona que pida con fe el poder entender lo que está leyendo en el sagrado texto. Cuando nosotros tuvimos nuestro romance y ya ha pasado cierto tiempo y ya luego del noviazgo ahora es el matrimonio, si a mí me preguntan sobre una cosa en particular, yo podría decir: en esta situación ocurrió esto y esto con mi esposa. Y eso es real. Pero a mi esposa podrían preguntarle sobre el mismo punto y ella podría dar otro detalle que a mí se me escapó. Así pasa con las Sagradas Escrituras. Hablan de un mismo tema, pero uno y otro saca a un mayor más detalle, y esto no quiere decir que el otro tenía menos información y que el otro sí. No, cada quien da la interpretación de lo que el Espíritu Santo le está revelando, pero no deja de tener la autorización sagrada y divina. Te voy a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo número 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que ha de venir. Alabado sea el nombre de Dios. Los textos bíblicos fueron escritos en idiomas muy antiguos, que son muy pocas las personas que lo saben hoy en día. Y nadie en ninguna región del mundo, por muy apartada y lejana, ya se hablan estos idiomas o dialectos. Por ejemplo, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero en griego koiné. Estas barreras lingüísticas fueron derribadas cuando se tradujo la Biblia en los diferentes idiomas que se hablan hoy actualmente en todo el mundo. Una cosa es traducir lo que está escrito y otra es interpretar lo que se lee. Traducir es cuando leemos y escribimos. Interpretar es cuando escuchamos y hablamos. Son dos cosas parecidas, pero con significados totalmente diferentes. Sabemos que todas las palabras en un idioma al otro no tienen el mismo significado.
y en el peor de los casos, ni siquiera existe en el otro idioma un sinónimo o algo que se le acerque próximamente. Este verdadero arte de traducir cuidadosamente se le denomina hermenéutica bíblica. Con respecto a la traducción, te voy a leer el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo número 41. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, esto es, el Cristo. Aquí nos da una referencia en cuanto a la interpretación. Para ese entonces le estaban diciendo estos discípulos que habían encontrado al Mesías, pero ¿cómo se traduce? ¿Cómo se interpreta Mesías? Se interpreta y se traduce como el Cristo. Aquí nos está enseñando una traducción teniendo un sinónimo en particular para una y otra palabra. Podemos ir familiarizándonos, aceptando de una manera mucho más agradable y más amigable las Sagradas Escrituras. Debemos entender los textos y darle la correcta interpretación. También te voy a leer en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo número 9, versículo número 7. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y el ciego fue, se lavó y regresó viendo. Nuevamente, Juan nos dice que Siloé se traduce como enviado, porque eso es lo que significa esa palabra. Ya estamos entendiendo, ya estamos viendo cómo podemos nosotros interpretar la Biblia sin manera, sin opciones a podernos equivocar. Solo es que entendamos por medio, como lo dije anteriormente, de esa oración previa, de esa autorización que Dios nos da, de esa capacidad de entendimiento, de razonamiento, para poder buscar los mensajes y poderlos decodificar con la Biblia misma. Otro ejemplo también lo vamos a encontrar en Hechos, capítulo número 9, versículo número 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas, entre paréntesis, Gacela, rica en buenas obras y limosnas que hacían. Nuevamente en este libro nos dice que esas traducciones en cuanto a un nombre en específico se le autoriza para poderlo también anexar a otra cosa, a Dorcas. Tabita es igual a Dorcas, y Dorcas, cuando nos hablan de Dorcas, se nos habla de una mujer, de una persona que tiene atributos misericordiosos, bondadosos y por demás altruista, en el nombre de Cristo Jesús. Es así como nosotros debemos ir familiarizándonos con las Sagradas Escrituras para poder sacar de una vez esos malos comentarios que hemos escuchado probablemente en alguna vez de nuestra vida, que leer la Biblia es para locos o te vuelve loco. No, es todo lo contrario, es para darte mayor sabiduría, interpretación intelectual, física, moral y también espiritual. Eso nos otorga y nos los brinda las Sagradas Escrituras. De tal manera, a estos versículos los podemos llamar interpretación y traducción, que en la cultura helénica hubo alguien llamado Hermes, quien decía que era el mensajero que interpretaba los mensajes de los dioses griegos. De allí proviene la palabra hermenéutica. A menos que sepamos leer los textos antiguos en sus idiomas originales, debemos confiar en la hermenéutica,
cuyo propósito fundamental es lograr traducir fielmente cada contenido para lograr nuestra comprensión en cada uno de nuestros idiomas que hoy hablamos en este mundo. Lo principal, como ya te dije antes, es buscar la autorización del Espíritu Santo, quien nos guiará inequívocamente, correctamente, a ese significado verdadero y sin temor de ser desorientado, porque Él nos llevará a la verdad genuina. Otro pasaje que también quiero leerte, mi querido amigo, mi querida amiga, en Hechos, en el capítulo 17, desde el versículo 16 al 32, estos pasajes nos cuentan cómo Pablo realizó un viaje misionero a Grecia. En Atenas va al Areópago y evangeliza a otra cultura, con otra lengua, y más sin embargo no tuvo ninguna limitante para dar a conocer el mensaje por medio de la interpretación. Como excelente evangelista, observa todo para no ofender a la cultura y puedan aceptar de buena forma el evangelio. Pablo tenía esa capacidad, un buen evangelista, sobre todo los evangelistas, le sacaba provecho a absolutamente todo, y en un punto en que podían tener una controversia, él buscaba y solventaba con lo que mismo tenía a su alrededor culturalmente, para que ellos no se ofendieran, sacar a Cristo Jesús, sacar a Dios en relevancia. Eso es un arte, el evangelizar, y esto lo tenía Pablo. Te voy a leer Hechos 17, versículo número 22. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: Atenienses, en todo os veo muy religiosos. De eso mismo te estaba comentando anteriormente. Él vio que eran muy religiosos. En ningún momento se puso entonces con su evangelio para poder echarles en cara, para poderle decir: ustedes los están haciendo mal, ustedes están adorando a quien no es. No, él muy sabiamente, muy sutilmente, por esa ordenación que él tenía espiritual, por ese doble propósito que él llevaba en su vida, que era llevar el mensaje y a su vez andar con el Espíritu Santo, le atribuyó, le abrió el pensamiento el Espíritu Santo para poderle decir: noto y veo que son muy religiosos. Nosotros hoy día, cuando vemos a un amigo, a un hermano de otra denominación, de una vez le señalamos y le decimos: porque tú estás en la verdad, porque tú estás en la mentira, porque tú estás en el error, porque tú no estás haciendo, porque no estás alabando como se debe. No, lo que hay es que tratarlo y decirlo con amor, y eso lo capacita el Espíritu Santo. Con todo eso, Pablo no se queda allí, también le menciona la creación. ¿Y dónde estaba la creación? Era el Antiguo Testamento. Les estaba evangelizando este poderoso hombre, este poderoso evangelista, también con el Antiguo Testamento. No les estaba diciendo: como estamos ahora en un Nuevo Testamento, no les voy a hablar. No, le está hablando de la creación, le está hablando del Génesis, le está hablando que aún en esas primeras épocas, cuando él va a Grecia a evangelizar, va de una vez con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Claro está en estos versículos que vamos a leer a continuación. Les habla también que se refería al verdadero Dios, al Dios de la creación. Ahí le estaba dando a comprender: veo que son muy religiosos, sí, pero les tengo que nombrar a ese Dios del Antiguo Testamento, que fue un Dios de la creación, fue un Dios universal, un Dios creador, y le dejó muy en claro que las culturas estaban por debajo de Dios, pues fue el mismo Dios que creó las culturas. Hechos capítulo 17, versículo número 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
Pablo, sin duda alguna, no cayó en tendencias culturales. Pablo, sin duda alguna, no cayó en esos dimes y diretes con respecto a las tradiciones. Pablo le está reconociendo que son muy buenos y es por medio de la Biblia, por las Sagradas Escrituras, que él le está mostrando, les está diciendo que sí, tienen algo muy bueno, pero que le pueden dar mayor resultado si tienen la auténtica orientación bíblica. Y eso lo obtuvo y lo realizó primeramente por el Espíritu Santo y para no ofender a estas personas que sin embargo eran religiosas, pero que no estaban teniendo la absoluta dirección por el Espíritu Santo. Pablo sin duda alguna lo hizo para no caer mal, para no ofenderlos y respetarle su cultura y esa forma precisa que ellos tenían de pensar. Pero les aclaró por sus propias costumbres que habían de acercarse más a Dios, haciendo hincapié en sus poetas helénicos, quienes ya habían sido inspirados por Dios para que ellos aceptaran la verdad. Este pasaje te lo voy a leer, queda en Hechos capítulo 17, versículo número 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Y como algunos de vuestros poetas dijeron, linaje suyo somos. Pablo, el campeón, Pablo, el evangelista de evangelista, se estaba haciendo de todo cuanto tenía a su alrededor para demostrarles que estos poetas, según sus costumbres, según sus tradiciones, según su cultura, también ellos habían sido tocados para ese momento. Pablo nombrarlos y no echarles por tierra lo que ellos ya venían sembrando. No somos los segadores, nosotros somos los sembradores. El que ciega es Dios y sabe cuándo va a cortar el trigo de la cizaña. Debemos llevar el mensaje a diestro y a siniestro, en tiempo y fuera de tiempo. No podemos decirle a una persona, estás en un error, completamente imputándolo, señalándolo, ofendiéndole, aún culturalmente, sino es acercarte más a la verdadera cultura de Dios. En el siguiente versículo les aclara que las tradiciones y formas de buscar a Dios por medio de la cultura no estaban siendo guiados para llegar a plenitud de una consagración con Dios, sino a ellos mismos, en sus tradiciones, al adorar a sus dioses comunes. Hechos 17, 29 nos dice así: siendo pues linajes de Dios, no hemos de pensar que Dios sea semejante a imágenes de oro, plata o piedra, escultura de arte y de otra imaginación de hombre. Por eso te digo y te aseguro que Dios no le importa en lo que hayas creído y hayas adorado con tu idolatría, en tus culturas, en las tradiciones humanas. Él, nuestro buen Dios, Él nos perdona. Con estas personas que tienen estas tradiciones humanas, pero hay que mostrarle con el amor, con la sabiduría, con el tacto, con el atino, demostrarle como Pablo. Pero esa manera de adorar no es seguidamente le dicen, mire lo que sus poetas escribieron, se les está acercando, se les está haciendo de una manera más amable, más humana, para poderle llegar. Él no entró de una vez como una tromba, sino que buscó derribar las barreras culturales e ideológicas de ese momento para poderle presentar a Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿estamos haciendo nosotros eso con otras personas de otras denominaciones y estamos imponiendo nuestra verdad? ¿O estamos buscando el amor sincero para llevar el mensaje de Dios y de salvación? Así pues, te voy a leer Hechos capítulo 17, versículo número 30. Pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Amén.
Dios nos está llamando al arrepentimiento y nos está dando esa opción de que nosotros en la Sagrada Escritura no está estructurada para ser de una época o de una condición cultural. Es una estructura abierta a las edades, a las épocas, a las culturas de todo el mundo. No quiere decir que fue de uso y de consumo exclusivo del pueblo hebreo de antaño. Te voy a leer para finalizar con Hechos capítulo número 17, versículo número 26. De uno solo hizo todo el linaje de los hombres, para que habitaran en toda la tierra, y les ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su residencia. Acá Pablo nos aclara que sí tenemos diversidades culturales, pero que no existe una autoridad superior como la cultura o las tradiciones. La cultura más preponderante que nosotros tenemos es a saber, el Dios, el creador de toda la humanidad. De un linaje fuimos todos hechos para la honra y para la gloria de Dios. Absolutamente todos tenemos la posibilidad de optar por la salvación. Un ejemplo con respecto a la cultura y sus hallazgos que han impactado positivamente el desarrollo de la humanidad. Podríamos decir que la física, sus fórmulas no se quedaron en la cultura de donde se realizó y se originó la física. La química llegó para quedarse y solucionar desde tiempos inmemorables hasta hoy. Tercer punto, que podríamos decir, el álgebra. Se inventó en Bagdad y estos no solo se quedaron en su tiempo y lugar, por supuesto que no. Estos mismos principios son aplicables a la Santa Biblia, que se escribió hace mucho tiempo y en culturas diferentes a la tuya y a la mía, y con todo esto poseen verdades relevantes el día de hoy. Las Sagradas Escrituras no es solo que podamos nosotros escuchar porque dicen, es que Él tiene argumentos, ideas totalmente hebreas que no son de nuestra cultura. No, el álgebra tampoco tenía nuestra cultura y también nos sirve hoy para las matemáticas. Pero esto se debe porque bien sabemos que desde que se multiplicó el pecado en la tierra, tuvimos una separación con Dios. El pecado afectó nuestra manera de adorar e incluso de poder buscar a Dios. Por lo tanto, la manera de entender y aceptar la palabra escrita también fue trastocada y nuestro intelecto para su comprensión fue oscurecido y entenebrecido. Así Satanás logró parcialmente cerrar la verdad y la que no fue cerrada ha sido mal interpretada. Tenemos orgullo, envidia, egoísmo, dudas con respecto a aceptar la veracidad bíblica. Estas son características humanas que Satanás instauró con el veneno del pecado. Necesitamos a Dios aún y a pesar de nuestras inteligencias, a pesar de nuestras teorías humanas, a pesar de nuestros estudios, de nuestra posición económica y social, estamos desamparados si no tenemos la total cobertura, protección y bendición de Dios. Te voy a leer Mateo capítulo 16, versículo 26. ¿Qué aprovecha al hombre si gana el mundo entero pero pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? ¿Cómo entender claramente esta promesa? Ha de ser, sin dudarlo, por medio de la interpretación y de la aceptación. No podemos en ningún momento aprovechar toda nuestra riqueza si vamos a perder la vida eterna. Es la oportunidad de que hoy aceptes a Cristo Jesús como tu Salvador personal. Hemos terminado. Oremos, querido y amantísimo buen Padre, gracias por darnos la orientación, la escritura, la traducción, la interpretación, por la hermenéutica religiosa que nos has dejado por medio de las Sagradas Escrituras. Y también te damos gracias por la cultura del idioma que has dejado para enriquecer a cada una de las regiones de estos
países y que conforman el mundo. Gracias, Señor, por estas bendiciones que nos has dado momento a momento, que nos has dejado tu santa y divina escritura para acercarnos más a ti. Son las más ricas bendiciones que nosotros pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quien te habló, Alexander Sandoval. Nos escuchamos en el próximo podcast. Dios te bendiga.